Vamos a estudiar dos mujeres. Vamos a estudiar la esposa y la suegra de Pedro. Y si podemos recordar, Pedro era uno de los apóstoles. Vamos a estar en tres de los evangelios, en Mateo, el capítulo 8, Marcos, el capítulo 1 y Lucas, el capítulo 4. Mateo 8, Marcos 1 y Lucas 4. Son pequeños versículos que vamos a leer más tardecito. El versículo de memoria que escogí es un poquitico largo, pero es un buen versículo. Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Lo voy a repetir. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esta es una historia de dos mujeres que están más o menos desconocidas en la Biblia. Dicen que los comentarios que estas dos mujeres eran muy importantes en la formación de los primeros tiempos de Jesús y en las primeras iglesias. Ellas son dos mujeres que andaban con Jesús. Ellos podían sentarse y escuchar los mensajes de Jesús. ¡Qué bendición! Es obvio que la suegra de Pedro y su historia son de mucha importancia porque la historia de ella está escrita en tres de los evangelios. Y cuando hay repetición en la palabra de Dios, debemos saber que es algo importante. Bueno, un poquito de Pedro. Hay religiones, no los voy a nombrar, que dicen que apóstol Pedro nunca tenía una esposa, pero la Biblia afirma que él tenía una suegra. En Mateo 8:14 dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en la cama con fiebre. Bueno, para tener suegra, él tenía que tener esposa. Entonces Pedro sí tenía esposa. Y de Pablo, vemos que la esposa de Pedro lo acompañaba en sus viajes misioneros. En 1 de Corintios 9:5, 1 de Corintios 9:5, Pablo está hablando um, a los seguidores y él estaba explicando que ellos deben tener derecho de llevar su señora con ellos en los viajes misioneros. No tenemos, y dije 1 de Corintios 9:5, tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es otro nombre para Pedro. Pedro llevaba su esposo. También Pablo estaba diciendo que debemos poder llevar nuestras esposas también. Pablo está diciendo que los obreros de Dios tienen el derecho de tener esposas y ellas, estas mujeres, podrían ser parte del gran equipo de mujeres que ayudaron la formación de las iglesias. Hemos estudiado varias de estas mujeres que ayudaron en la formación de las primeras iglesias. Y según los libros de historia de los hebreos, esta mujer, la esposa de Pedro, era parte de ese grupo de mujeres que se convirtieron al cristianismo y que servían a Dios. Y su suegra también. Ellas dos mujeres seguro se convirtieron bajo el ministerio de Cristo. Pedro era un hombre, estamos hablando un poquito Pedro, para saber qué clase de hombre era. Pedro era un hombre un poquito impulsivo, tenía tendencia de renunciar cuando la situación se ponía difícil. Él era el hombre, si podemos recordar, que negó conocer a Cristo 3 veces cuando Cristo fue crucificado.
Pero es interesante que en las 4 listas de los 12 discípulos, el nombre de Pedro siempre primero viene primeramente. Quiere decir que él era líder y él era portavoz de los 12. De lo que leemos de él era agresivo, audaz, franco y lleno de entusiasmo. Tenía la tendencia de hablar sin pensar primeramente. Si pueden recordar, de repente él era el que cortó la oreja del soldado cuando el soldado estaba arrestando a Jesús. Bueno, Jesús cambió su nombre era Simón y Cristo cambió su nombre a Pedro. Pedro quiere decir una roca. Y si pueden recordar, Cristo dijo, su nombre es Pedro. Sobre ti voy a construir, voy a levantar mi iglesia. Bueno, la Biblia no nos dice si tenían hijos o no. Pero por otro lado, Pedro amaba a Jesús, estaba totalmente dedicado a Jesús y a Dios. Él acompañaba todo el tiempo a Jesús en su ministerio. Hechos 2:38 en adelante dice que Pedro predicó a una multitud de personas y 3,000 personas aceptaron el evangelio y fueron añadidas a la iglesia. Pedro predicaba sin cesar. Hechos está lleno de sus predicaciones. Yo estoy mencionando el cuadro de cómo era Pedro de carácter y de personalidad, porque nos da una buena idea de cómo era su señora. Yo creo que tal como era Pedro, tenía que ser una señora un poquito especial para vivir con él, para aguantar todos sus cambios, sus palabras, lo que él hizo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la señora de Pedro. Ella era descendiente de Aristóbulos, el príncipe de Judea. También ella era descendiente de Herodes el Grande. No sabemos su nombre y no sabemos mucho de ella, solamente que ella acompañaba a Pedro en su ministerio y viaje con Jesús. Para vivir con un hombre tal como Pedro, ella tenía que ser una mujer, digo yo, amable, paciente, con compasión, una mujer calmada y tenía que amar y servirle a Dios con todo su corazón. Puede ser que ella tenía que estar animándole a su esposo mucho y escuchando todo lo que él le contaba. Pedro escribió 2 epístolas y él dio una descripción de la mujer y especialmente la mujer en 1 de Pedro 3:1 al 12. Él escribió de los deberes conjugales también. Y es muy posible que él tenía un ejemplo excelente en su esposa. Él habla también de la vestimenta. Él hablaba mucho de las mujeres. Habla también de la vestimenta de la mujer. Y también creo que su suegra era un ejemplo también. Hay otra cosa de ella. Sabemos que los discípulos sufrieron mucha persecución de las manos de los fariseos, escribas y los religiosos y de los judíos y también de Roma. Las mujeres que habían acompañando a su esposo en sus viajes, todos estaban bajo persecución. Y yo creo que ellos sufrieron, todas, las mujeres tal como los hombres que hemos estudiado. Es Pedro también que exhorta a las esposas ser sujetas a sus maridos. Y siendo que él exhorta del comportamiento de su esposo, quiere decir que su señora era sujeta a él. Nos dice mucho, mucho de la señora de él y también de la suegra, solo por leer sus 2 libros que él escribió. Y que también ella era mujer con un corazón que agradaba a Dios. Dicen los comentarios que él tenía un buen ejemplo en casa y de esta clase de mujer, de una mujer, tenía espíritu apacible y que ella pasaba mucho tiempo con Pedro
y también pasaba mucho tiempo con Jesús, escuchando sus predicaciones. Bueno, uno de los libros de la historia de los judíos relatan que ella fue ejecutada por ser cristiana de las autoridades romanas, pero esto no está en la Biblia, entonces no sabemos si es verdad o no. Ahora, algo de la suegra de Pedro y de ella es la historia de hoy. Al investigar a esta mujer, yo pensaba al leerlo que esta fue una mujer que Jesús sanó. Jesús andaba sanando mucha gente durante su ministerio. Pero los versículos, yo no pensaba mucho en ellos, pero me di cuenta que, como les dije antes, su historia está en 3 de los epístolas y de los evangelios, perdón, de los evangelios, y es obvio que Dios tiene algo importante cuando hay repetición así. Ella es la quinta persona, la suegra de Pedro, es la quinta persona que Jesús sanó en su ministerio. Bueno, entonces vamos a pintar un cuadro de la suegra de Pedro. Es seguro que ella también ayudaba el ministerio de su yerno, quien era discípulo de Jesús. Yo pienso que ella era parte del grupo de esas mujeres que ayudaron y asistieron a Jesús en su ministerio. Es seguro que Jesús y Pedro tenían un gran afecto genuino por ella. Yo creo que la amaban mucho. Me imagino que ella era, pues puede ser una mujer de edad, con canas, y que era una mujer que había pasado años trabajando. Es muy posible que ella era viuda, no sabemos, pero siendo que ella vivía con su hijo y con su hija y su yerno, es probable que ella era viuda. Podemos también saber que su historia está escrita en los 3 evangelios, que ella era una mujer importante y una mujer bastante querida por todos los discípulos y por todas las personas. También dicen que la casa de Pedro estaba siempre abierta para Jesús y sus discípulos. Y es seguro que ella había preparado muchas comidas para ellos y había mostrado una gran hospitalidad para con ellos. Esta mujer era una mujer que servía. Este fue su vida, como vamos a ver. Ella pasaba su vida sirviendo. De lo que leemos, yo creo que ella era una mujer muy especial, amada por todos, siempre a la orden para ayudar y servir. Es probable que ella daba de sus bienes también para el ministerio de su yerno y el ministerio de Jesús, porque alguien tenía que costear sus, bueno, la comida y lo que ellos necesitaban. Es probable que ella y su hija eran 2 de los primeros convertidos bajo el ministerio de Jesús. Y esta historia, cuando ocurre, es más o menos en los principios, los primeros meses, seguro, durante el primer año de su ministerio de Jesús en la tierra. Esa historia de la suegra de Pedro es obvio que él, Jesús, ya había escogido unos de sus discípulos, sino todos de sus discípulos. Y sabemos que ella llegó a ser seguidora y fiel de él y una que servía. Eso sí sabemos, eso sí nos da una idea de la clase de mujer que era ella. Ahora, yo voy a leer los 3 pasajes bíblicos en que encontramos esta historia, porque los 3 son muy semejantes, pero tienen algunas diferencias. Entonces, voy a empezar con el primero. Está en Mateo 8, los versículos 14 y 15. Mateo 8, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre,
y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Bueno, eso era Mateo 8. La siguiente cita está en Marcos 1, los versículos 29 al 31. Marcos 1, 29 al 31. Dice, al salir nos da un poquito más de información. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón, Pedro y Andrés con Jacobo y Juan. Jesús llegó con Jacobo y Juan a la casa de Pedro. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús, se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Bueno, era Marcos 1, 29 al 31. La tercera cita está en Lucas 4, 38 y 39. Lucas 4, 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Vamos a recordar que Lucas era doctor y él, más que todo, él podría ver la señora y darse cuenta que ella tenía una fiebre muy alta. Bueno, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Lucas tiene unos más detalles que las otras citas. Era Lucas 4, 38 a 39. Dice en Lucas y Marcos que Jesús estaba en la sinagoga. Había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. Sigue la historia diciendo que Jesús lo sanó y se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Como digo, ese fue más o menos en los primeros meses, 5, 6, 8 meses de su ministerio. Él no tenía tanta fama, pero cada vez que él hizo un milagro, creció la fama. Y ahora está por toda la provincia. Y es interesante porque ellos no tenían ni teléfono ni celulares para pasar información, pero solo de hablar, todo el mundo sabía inmediatamente. Es muy interesante. Después Jesús se fue a la casa de Pedro. Jacobo y Juan llegaron con él. Parece que la casa de Pedro, como dije, era un centro o la sede de Jesús y sus discípulos. La casa pertenecía a Pedro y a Andrés. Andrés era su hermano. Creo que la idea, o fue mi idea, que era que estos discípulos, porque la mayoría eran pescadores, eran un grupo de pescadores pobres. Pero según los libros de historia de los hebreos, Pedro y Andrés tenían un negocio grande y que ellos vivían muy bien económicamente. Pedro era pescador, pero también era un negociante que manejaba un negocio exitoso. Muy interesante. Bueno, no sabemos si su hermano Andrés tenía esposa o no, pero supuestamente Pedro, su esposa, su suegra y Andrés vivían en la misma casa. Puede ser que la casa les fue dado de herencia de la familia de Pedro, no se sabe. Es probable que Jesús se fue a la casa porque sabía que la suegra de Pedro estaba enferma. Claro que sabía. Él era Dios, él es Dios, él sabía todo. Puede ser que fue para descansar, puede ser que fue para comer algo. Lucas 4:38 dice que ellos rogaron por ella, porque ella estaba empeorando. Esta suegra estaba bien enferma.
es que ellos rogaron, oraron por ella. Marcos 1:30 dice que al entrar Jesús en la casa, ellos le avisaron lo que estaba pasando con la suegra. Pero sabemos que Jesús ahora en este momento sabía muy bien lo que estaba pasando. Y seguro que ellos todos rogaron la ayuda de él. Ellos eran sus discípulos, ellos habían visto sus milagros, ellos habían visto que Jesús estaba sanando gente. um, y aunque fueran principios de su ministerio, los discípulos, ellos sabían que Jesús podría ayudar a la suegra. Ellos estaban pidiendo, rogando que haga algo para ayudar a esta mujer. Y para mí, durante toda esta historia, es obvio que ella fue una mujer amada, una mujer querida, una mujer muy especial. Bueno, Lucas, el doctor, en Lucas 4:38 dice que ella tenía una gran fiebre. Él era doctor y él se dio cuenta que era una enfermedad grave y fatal. Y estoy seguro que Pedro y al resto de la familia habían hecho todos los remedios posibles para ayudarle a ella, pero ellos llegaron a un punto de ella iba a morir y se pusieron desesperados. Tenemos que recordar que en esos tiempos no había antibióticos, no habían remedios como hay hoy en día. Entonces ellos no tenían mucho a la mano para ayudarla. Lucas dice que era una gran fiebre muy alta en esta época. Y yo pensaba que eso era muy interesante. Este viene del libro de Historia de los Hebreos. Una fiebre muy alta en esta época indicaba que la muerte de la suegra estaba cerca. También dijo que en esta época y en esta región, esta enfermedad era la malaria. Y siempre era fatal porque no había remedio contra esta enfermedad, la malaria. La malaria está causada de un zancudo que está infectado con un parásito y los síntomas son fiebre muy alta, escalofríos, un malestar y una persona que sin poder levantarse de la cama. Y en esos días no había remedio y los que se infectaron no tenían esperanzas y ellos murieron. Bueno, hoy día trata la malaria con fuertes dosis de antibióticos. Llegó Jesús con Jacobo y Juan. Jesús siempre estaba con unos o con todos de sus discípulos. En Marcos dice, la gente habló de ella. En Lucas dice que las personas rogaron por ella. En los dos epístolas la gente pide la ayuda de Jesús y oraron. En aquellos tiempos es interesante la creencia, bueno, era contra la ley tocar una persona enferma. Y para una persona que tocaba a una enferma, especialmente con fiebre alta, tenía que considerar esta persona inmundo. O sea que la persona que tocó la persona enferma estaba considerado enferma, inmundo. En Mateo, Jesús tocó su mano y este acto de tomar la mano de una persona enferma tenía que ser una gran ofensa para los judíos que estaban presentes. Y la suegra de Pedro estaba postrada, acostada en la cama, cerca de la muerte. Es interesante que en Mateo Jesús entra y nadie le pide ayuda. Él va directo a la mujer y la sana. En Marcos dice que Jesús tomó su mano y la levantó. En Lucas dice que Jesús se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre. Parece que él, si la tocó o si no, no sabemos. Pero Jesús la sanó. Y también la sanó en un día de reposo que era contra la ley. No importa
verdad, no importa la manera exacta en que Jesús la sanó, este fue uno de los muchos milagros que Jesús hizo en su ministerio. Pero ahora ella está sana y salva. Mateo dice que ella se levantó y les servía. Marcos dice, inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Lucas dice, y levantándose ella al instante les servía. Este fue rápido porque ella se levantó al instante de ser sanada. Y la prueba de su salud era que inmediatamente ella fue para la cocina. Seguro que fue para la cocina para preparar una comida para sus huéspedes, aunque este también era contra la ley. Ellos no podían trabajar, ni cocinar, ni hacer nada en el día de reposo. Y su recuperación no era lenta. Ella estaba tan agradecida a Jesús por sanarla y para que ella podría continuar sirviendo a su familia y amigos, que ella se levantó para servir. Esa historia es, como dije, es de una señora que servía. Y hay muchas lecciones. Termina la historia. Ella subió de la cama y empezó inmediatamente a servir, tal vez sirviendo comidas, tal vez atendiendo a las personas, ayudando, etcétera, etcétera, porque ella era una mujer que servía. Entonces, hay lecciones, hay varias lecciones que podemos aprender. Hay muchas, yo he escogido algunas. La primera lección es el mandato es servir, dejando brillar su luz. Es interesante que, bueno, voy a leer, este es el versículo de memoria en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican nuestro Padre que está en los cielos. Es obvio que esta mujer y también esas dos mujeres estaban dejando brillar su luz. Ellas estaban bien conocidas y amadas. Las dos eran siervas de Dios. El mandato es servir como una luz que brilla. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esto nos aplica a nosotros. Somos la luz del mundo y debemos dejar brillar nuestra luz. Es un mandato. La esposa de Pedro servía a Dios. La suegra de Pedro servía a Dios. Y en aquellos días, la gente que servía y seguía a Dios fue perseguida y muchas veces martirizada por su fe. En aquellos días les costó muchísimo ser cristianos. Todos son un buen ejemplo para nosotros. Y siempre me llama la atención estas mujeres que servían a Jesús, que servían a Dios, sin pensar en el peligro. Y yo estaba pensando de hoy día, muy francamente, no nos cuesta nada servir a Dios. Nada. Vivimos en un país con libertad de religión, ¿verdad? Ustedes viven en un país de libertad de religión, yo vivo en un país de libertad de religión, aunque esté saliendo la libertad de religión aquí en nuestro país donde vivo yo, pero podemos ir a la iglesia, podemos tener una Biblia, podemos testificar, podemos hablar, podemos leer la Biblia en el bus y podemos servir. Pero, ¿cómo es mi vida de servir? Es un mandato que servir y mostrar la luz del mundo para que otras vean. ¿Y para qué? Para glorificar Dios que está en los cielos. Pero la pregunta, ¿estoy sirviendo? Es una decisión a cada uno de nosotros. Si voy a servirle al Señor o no voy a servirle al Señor. Y la pregunta, ¿está alumbrando mi luz? ¿Su testimonio? Su luz es la salvación que tenemos en Cristo. Es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Es mostrar al mundo
el amor de Dios y es glorificar a Él. Y siempre debemos estar pensando, cuando el mundo me ve, cuando mis amigos me miran, ¿qué es lo que ven ellos de mi vida? Tengo una luz dentro de mí y estoy dejando brillar esta luz. Una muy buena pregunta. Y yo les voy a decir que somos la luz en un mundo muy oscuro. Y de mi parte, yo digo que el mundo está oscureciendo más y más cada día, especialmente donde vivo yo. La suegra de Pedro no tenía razón para levantarse de la cama. Ella había tenido la malaria. Es una enfermedad que le deja a una persona débil por días después de sanarse. Pero ella fue sana inmediatamente. Ella tenía corazón dado a servir. Tengo yo esta clase de corazón. Ojalá. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a ser siervo. Ayúdame a servir. Que pida que Dios nos dé corazones dispuestos a servirle a Él. Josué 24:15 es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Josué 24:15. Josué dijo, para mí y mi casa serviremos a Jehová. Y debemos hacer esta decisión. Hoy, si no hemos decidido servirle al Señor, debemos hacer la decisión. Hoy voy a servirle al Señor. Yo hablo con muchas señoras jóvenes, muchas señoras jóvenes que tienen niños pequeños y me dicen, pero señora Lina, yo no puedo servir al Señor. Yo tengo esos 3 niños en mi casa. ¿Sabe lo que yo les digo? Hay que servir criando estos hijos y su trabajo ahora es criar sus hijos para que ellos puedan crecer y seguir al Señor y que su luz brille dentro de ellos. Es tu trabajo ahora, es tu servicio ahora. Entonces, si alguien tiene niños pequeños y piensa que no puedo servir por mis hijos pequeños, este es su ministerio ahora. Y es un ministerio bastante importante. Y más importante al crecer a adolescentes y a jóvenes. Más importante, su ministerio como madre. Bueno, la segunda lección, un creyente debe dar gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Un creyente debe dar gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La suegra de Pedro estaba tan agradecido a Jesús por su mano de sanarla que ella se levantó enseguida para prepararle algo, para servir. Y se levantó para servir. Era su manera de dar gracias al Señor. Y una manera para nosotros, al dar gracias al Señor, es servir. Una manera de adorar al Señor es servir. Y me imagino que Jesús recibió muchas gracias de la gente que estaba ahí en la casa de Pedro y de la misma suegra. Pero ¿cómo es nuestro corazón? Yo observo que estamos viviendo en un mundo de gente muy desagradecida. Amo a los jóvenes, pero me doy cuenta que, porque tengo 11 nietos, 10 de ellos son jóvenes. Entonces yo hablo de experiencia. Yo observo que los jóvenes, la juventud de hoy, espera recibir. Ellos no saben muy bien dar y no saben muy bien dar gracias. Y si no saben esto, ya cuando crecen sus hijos lo van a saber. Pero me pregunto a mí, ¿cuán agradecidos somos para con Dios? ¿Cuántas veces oramos dando gracias al Señor por lo que nos ha dado? La salud, una casa, unos árboles, flores bonitas, una familia, una iglesia,
un pastor que predica el evangelio, que predica la Biblia, cuán agradecemos somos para con Dios. Todo lo que tenemos es de Él. No hay ni una cosita en nuestra casa que no ha venido de Dios. Yo digo, no, no, es que mi comida viene del supermercado, claro, pero ¿de dónde viene la comida? ¿De dónde viene el dinero para comprar la comida? Viene de Dios, todo lo que tenemos. No viene de otra fuente. Nos ha dado salvación y es gratis. Nos ha dado ropa, vivienda, familia, iglesia, etcétera, etcétera. Cuán agradecemos somos. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Hay que dar gracias a Dios. No importa la circunstancia, aun cuando lleguen cosas malas, pruebas, problemas, hay que dar gracias en todo. Bueno, la siguiente lección es, hay que buscar a Dios en tiempos difíciles. Hay que buscar a Dios en tiempos difíciles. Isaías 55:6. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Pedro y la gente en su casa tenían un grave problema. Su suegra estaba enferma y estaba empeorando día tras día. Y ellos buscaron a Jesús. No se sabe por qué llegó Jesús a la casa. Puede ser que llegó porque alguien le dijo. Él sabía lo que está pasando. Él es Dios, Él sabe todo. Cuando estamos nosotros con un grave problema, que busquemos a Dios. Cuando todo va bien, que busquemos a Dios. Que siempre estemos buscando a Dios. Yo creo que cuando llega un problema, o tendemos la tendencia de arreglarlo nosotros. Somos mujeres, podemos arreglar todos los problemas, ¿verdad? Y así pensamos. O podemos ir a otras personas y no hay nada malo en esto. Pero la palabra de Dios, hay que recordar que esta palabra de Dios tiene la respuesta para todos los problemas que tenemos. Y hay que buscar primeramente a Dios. Él nos quiere ayudar. Él está siempre allí en el cielo esperando que nos ayude, esperando que le pedimos su ayuda. Bueno, la siguiente lección es, nuestra vida debe ser un testimonio para avanzar el evangelio. Nuestra vida debe ser un testimonio para avanzar el evangelio. Lo voy a repetir otra vez porque es un poquito largo. Nuestra vida debe ser un testimonio para avanzar el evangelio. Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando yo estudié esta historia antes de empezar, yo no pude entender por qué está en 3 de los epístolas. Pero después de sanar la suegra de Pedro, leemos. Y es muy interesante lo que pasó. En Marcos 1:32-33 dice, cuando llegó la noche, y fue la noche, la misma noche del día que Jesús sanó la suegra de Pedro. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, entonces era de noche, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Adivinen, toda la gente sabía lo que había pasado del día hasta la noche. Todo el mundo sabía. Todos llegaron a la puerta. Todos sabían. El milagro de sanar la suegra de Pedro fue compartido a toda la gente de la ciudad. Y este fue un testimonio de la
deidad de Jesús, que él era el Mesías. Y por medio de este milagro, muchas personas creyeron en Jesús como Mesías. Y yo adivino que Jesús a lo mejor pasó toda la noche ayudando gente, sanando gente. Lo que Dios hace en mi vida y en su vida siempre es un testimonio de la deidad de Dios y su poder. Por eso debemos estar compartiendo con otros lo que Dios ha hecho para nosotros. Nuestra vida y la manera en que vivimos debe ser un testimonio para avanzar el Evangelio. Y este acto de sanar la suegra de Pedro era un testimonio para avanzar el Evangelio. Y yo adivino que muchos aceptaron Jesús en esta noche. La gente que no conoce a Cristo debe poder mirar a nosotros y decir, uy, tú tienes algo que no tengo. ¿Qué es? Es que tenemos Cristo en nuestras vidas y nuestra vida debe ser diferente. Bueno, la siguiente lección yo escogí más o menos para la gente que vive aquí en los Estados Unidos, no para ustedes colombianas, pero es una lección. Dios nos manda ayudar a la familia. Dios nos manda ayudar a la familia. Dios nos manda ayudar a la familia. Entre estas familias de los judíos y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento había un amor profundo entre familia. Primero de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primero de Timoteo 5:8. Creo que es otra razón que Dios tiene este milagro en los tres evangelios. Pedro sabía muy bien cuidar a su familia, incluyendo a su suegra. Hay veces que la suegra tiene mala fama. Hay bromas acerca de la suegra. Hay cosas que la gente, ay no, ay la suegra, ay no. Suegras son horribles. Pero yo les voy a decir que Pedro sabía cuidar a su suegra. Ese es un milagro que enseñó la importancia de cuidar y proveer para la familia. Y a lo mejor lo planeó todo Jesús para enseñar esta lección allí en el lugar donde estaban viviendo. También puede ser ejemplo y lección para nosotros de proveer y cuidar a los que están en nuestra casa. Cuando uno está enfermo, cuando uno está faltando dinero o necesita ayuda espiritual o emocional, que estemos listos a ayudar. Y para mí también debe incluir los hermanos de la fe, porque somos familia, todos somos familia. Y yo voy a decir que yo observo que la familia latina, la familia colombiana, cuida bien a su familia. Y yo he observado desde años, aquí no pasa esta clase de cuidado. Yo les cuento que los ancianatos abundan aquí en los estados. Hay miles y miles y miles de estos ancianatos y están llenos con gente de edad que están olvidada porque sus hijos no quieren cuidarlos. Sus hijos están demasiado ocupados. Puede ser que este era problema en aquellos días de Pedro, pero yo no creo. Pedro y su esposa son buenos ejemplos de cuidar y proveer para la familia, en especial la terrible suegra. Pero a mí me parece que la suegra de Pedro era muy buena, muy especial, alguien muy especial. La siguiente lección es que ponga sus ojos donde Dios, no donde el problema. Se ponga sus ojos donde Dios y no donde el problema. Salmo 121, el versículo 1. Salmo 121, 1. Bueno, 1 y 2.
Alzaré mis ojos de los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Antes de llegar Jesús a la casa de Pedro, la gente tenía ojos puestos donde la suegra y su enfermedad. Ella estaba bien enferma. Llegó Jesús y ellos alzaron sus ojos y los tenían puestos en Cristo. Toda su atención se fue donde Jesús. Y Cristo llegó y hizo un milagro y él recibió la gloria. Es una buena lección para nosotros cuando estamos en medio de un problema. Tenemos la tendencia de fijarnos o mirar al problema, cuando debemos tener los ojos fijos y puestos en Dios. Mirando donde el problema, nos ponemos temorosos, preocupados, afligidos, pero con los ojos puestos en Dios, descansamos y sabemos que Él está en control. Descansamos porque lo que Él permite es algo perfecto. Dios dejó que la suegra de Pedro casi muere para hacer un milagro y para que él recibiera la honra y la gloria. ¿Cómo puedo tener mis ojos puestos en Cristo? ¿Cómo puedo poner más mis ojos en Cristo y no en los problemas? Y es repetición, por siempre estar en comunión con Él, leyendo, estudiando su palabra, memorizando versículos y viviendo una vida dedicada a Él. Y eso nos mantiene los ojos puestos en Él. La siguiente lección es: Dios nos exhorta a ser imitadores de Él. Dios nos exhorta a ser imitadores de Él. Bueno, primero de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esos versículos nos exhortan a imitar a Cristo. Y yo veo que la suegra y la hija y la esposa, la hija de ella, eran imitadoras de Cristo. Ella servía. Cristo vino para servir, no para ser servido. La exhortación para nosotros es igual. Cristo es nuestro ejemplo de cómo debemos vivir y lo debemos imitar. Pero yo incluí esta lección porque hay una cosa que a lo mejor no nos demos cuenta. Y es que en nuestro alrededor hay personas que están imitando. Somos ejemplos, tal vez para cantidades de personas, sin saberlo. Somos creyentes, hijas de Dios. Nos están mirando, créame. Los demás, el mundo nos están mirando. Y están mirando preguntando, ella dice que es creyente. Yo voy a mirar, voy a observar a ver si ella vive lo que está predicando. ¿Quién está mirando? Los hijos, los nietos, los sobrinos, los amigos, los vecinos. Todo el mundo nos está observando. Somos un ejemplo para un mundo oscuro. Es obvio que esta suegra era imitadora de Cristo porque su hija la imitaba. La esposa de Pedro lo apoyaba en su obra. Ella fue con él en sus viajes misioneros. Ella seguía a Cristo. Su mamá, por la manera en que ella vivía, enseñaba a su hija a seguir a Cristo. Su vida y mi vida son una lección viva. Y la manera en que estamos viviendo es una lección. Como madres, podemos decir 10 veces al día: ay, mi hija, mi hijo, tú debes leer tu Biblia, pero si yo no leo la Biblia, ellos no la van a leer tampoco. Los que están en nuestro alrededor van a hacer lo que hacemos, no lo que les mandamos a hacer. Por eso es tan importante que que nosotros imitamos a Cristo y que dejamos brillar nuestra luz para que nuestra vida sea una lección viva de cómo vivir para Cristo. Otra lección, yo no iba a incluir
la lección porque es mucha repetición, pero decidí, vale la pena repetirlo. Y la lección es, Dios nos exhorta a la esposa a estar sujeta a su esposo. Dios nos exhorta a la esposa a estar sujeta a su esposo. Esa es la lección de la esposa de Pedro. Efesios 5:22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:33, y la mujer respete a su marido. Los comentarios dicen que su esposo de Pedro era el ejemplo de la mujer de que él habla en sus dos libros. Pedro habla mucho del deberes conyugales en sus cartas. Habla mucho de la mujer, la vestimenta, habla mucho del matrimonio. Hoy día, en muchos hogares, no hay esposas sujetas a sus maridos, ni hay las que respeten a sus maridos. Y el mandato en la Biblia es bastante claro. Primera de Pedro 3:1 dice, mujeres, es de Pedro, mujeres, estéis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo. Si usted es esposa y que no respeta y que no vive sujeta a su esposo, pida a Dios que le ayude a respetar y sujetarse a él. Si no tiene esposo, yo sé que algunos son viudas, algunos son solteros. Podemos estar enseñando a la juventud, a las esposas jóvenes, cómo deben vivir. Pero otra vez, dicen los comentarios que la esposa de Pedro seguro que era buen ejemplo de una mujer que era sujeta a su esposo. Bueno, algunos me van a decir, porque a mí me han dicho algunas señoras, ay, usted no conoce a mi esposo, él es un tipo muy difícil. Bueno, yo les voy a decir, después de estudiar la vida de Pedro, yo creo que no era muy fácil vivir con él tampoco, según su personalidad, según sus acciones, según sus dichos, según su ira, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es clara, muy clara. Bueno, la última lección es una de mis favoritas. Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Salmo 120, el versículo 1. Salmo 120, el versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Dice en Lucas 4:38 que estas personas en la casa estaban rogando y orando por la suegra de Pedro. Y yo creo que por esas oraciones Jesús llegó a la casa de Pedro y fue directamente a la suegra. Jeremías 33:3 dice, Jeremías 33:3, el versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo puedo decir de experiencia, yo ni podría adivinar las tantas veces que Dios ha contestado mis oraciones. Él es tan fiel y Él contesta la oración. Él contesta la oración de sus hijos. Cuando clamamos a Él nos responderá. La próxima vez que está angustiada, que se ponga a orar. Clame a Dios y Él contestará. Bueno, en conclusión, estas dos mujeres son dos ejemplos para nosotros de cómo vivir como siervos y cómo amar y respetar al esposo, pero más que todos, cómo ellos servían a Dios en su vida. Servir a Dios es una manera de adoración. Y estas dos mujeres y la mayoría de las mujeres del Nuevo Testamento que hemos estudiado servían y vivían en la época más peligrosa
en la historia de la iglesia primitiva. Puede ser que un día vamos a entrar en el futuro en algo semejante, no sé, en una semejante situación. No sabemos, pero que estemos listos a servir, venga lo que venga. Que nos pongamos a ser siervas, que pedimos a Dios cada día, Señor, ayúdame a servir hoy, porque quiero ser servidor. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este ejemplo de dos mujeres quienes te servían, que te servían en peligro, en una época de mucho peligro, que les servían con todo su corazón. Te damos gracias por la esposa y la suegra de Pedro y el ejemplo que ellos son para nosotras de cómo debemos vivir. Señor, te damos gracias que tú contestas nuestras oraciones. Te damos gracias que tú mostraste al mundo allí que tú eres el Salvador del mundo, que eres el Mesías. Te damos gracias por este milagro, porque esta enseñanza de tu palabra, que era tan importante, que cómo debemos estar sirviendo. Y también que nuestro testimonio debe ser brillando al mundo. Señor, ayúdanos a servirte en una manera que está brillando nuestra luz. Somos la luz del mundo. Somos los únicos en el mundo que tenemos la verdad, que tenemos esta luz, que ayúdanos a mostrar esta luz que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, en tiempos difíciles a poner los ojos en ti. Que estos hombres sacaron los ojos del problema y ponían sus hombres en Jesús. Ayúdanos, Señor, a imitar a Cristo en nuestro caminar cada día. Señor, te damos tantas gracias una vez más por estas señoras y señoritas y esas mujeres que nos han dado en la palabra de Dios para que podamos seguir estudiando, imitando a nuestro Salvador. Damos gracias, Señor, por estas historias, estas mujeres, que ayúdanos a aprender, que ayúdanos esta semana a caminar contigo. Ayúdanos a dejar brillar la luz. Ayúdanos a testificar. Ayúdanos a contar como tú nos das respuestas a la oración y como tú nos amas. Señor, gracias por la salvación que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Y te damos tanta gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Y te damos gracias dando gracias en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo. Amén.